¿no? En este mundo de la música que definitivamente es un sueño para todos, poder trabajar de esto. Cada día es más difícil quizá, eran otros tiempos, la tecnología trae todo de un modo muy fácil, que no era tan así, obviamente, no estoy contándote nada nuevo, y sin embargo, eh, digamos, la profesión, las ganas de hacer esto, de comunicar, de lo que, digamos, de comunicar lo que uno sabe o lo que uno aprende o lo que uno ama, es siempre, digamos, se ha multiplicado. Hay muchas personas que hacen esto que hemos hecho y que tú estás haciendo y que todos tenemos siempre la ilusión de poder hacer. Es cada vez más difícil porque hoy por hoy, digamos, todo el mundo tiene su posibilidad de hacerlo y eso hace que sea más difícil sobresalir o más difícil conseguir vivir de esta profesión, pero definitivamente es hermosa, ¿no? Es hermosa. Javier, un poco para ubicarnos desde el Javier de 1996, 98, 2000 al Javier del 2022. ¿Qué es de la vida de Javier Andrade? ¿Qué hace actualmente? Pues en este momento estamos digamos, en el impasse en el 2021, hablo en plural porque en el 2021, en esta época de pandemia, con mi amigo Adrián Sosa, que es un músico de bajo fondo, el baterista, productor, ha escrito varias de esas canciones que han grabado con la banda rioplatense, ¿no? que lidera Gustavo Santaolalla. Definitivamente es un fan de la música y del rock, como yo, pero también es un fan del fútbol y es un fan del fútbol de aquí de los Estados Unidos, que es donde estoy viviendo. Entonces, para responder tu primera pregunta, estoy viviendo en Estados Unidos desde entonces. En este momento estoy en Los Ángeles y con Adrián en el 2021 decidimos hacer un experimento que fue armar un podcast donde habláramos de fútbol, pero del fútbol que hay acá, porque tampoco es que nos íbamos a poner a hablar de Messi o del fútbol europeo, del fútbol de un país en el que no estamos. Entonces nos pareció simpático la idea de mostrar, de demostrar que tenía onda el fútbol de acá, que iba ganando tracción, y al mismo tiempo como, bueno, él es un músico, yo soy una persona, un periodista que ha estado ligado a la música mucho tiempo, no podíamos hacer un programa solo de fútbol porque no nos da, tampoco, yo estuve aprendiendo todo el año, que digamos fue una temporada de 8 meses que hicimos en el 2021, desde abril hasta diciembre, con un programa que se llama Esto es Fútbol MLS, en donde en media hora hablábamos de las novedades, lo que acababa de pasar en el fin de semana, y al mismo tiempo dábamos novedades del mundo de la música, porque no podíamos estar sin el mundo, sobre todo latino, y por ahí de algunos artistas históricos, así que más o menos van con nuestro target, digamos, de edad. Pero la verdad es que, y también hablábamos de Bad Bunny, por supuesto, porque es insoslayable hablar de los que son los reyes de la música pop hoy, ¿no? Aunque sea reggaetón o trap o, digamos, todas esas variantes que se han ido dando, ¿no? Entonces decidimos hacer eso. Adrián es un fan de la MLS, él tiene un niño que además lo sigue, entonces, que además sigue el torneo, entonces eso lo impulsó a que se metiera más, entonces hicimos 33, 33 episodios, Wow. una de semanales, de, de esto donde yo fui aprendiendo directamente, yo iba aprendiendo y él me iba dando un poco de data todo el tiempo y contexto, ¿no? Porque básicamente, como todo sudamericano, creo que mi lista de objeciones para con la forma en que es el fútbol aquí, dónde se juega, cómo, digamos, las reglas, en fin, digamos que la MLS domine todo y que no sea cada club el que decide si quiere comprar o no, o sea, como que el socialismo aplicado al fútbol un poco aquí en Estados Unidos, es una curiosidad. Entonces, todo el tiempo le estaba preguntando y poniendo en tela de juicio el torneo y bueno, y me terminé enganchando, porque obviamente es un torneo de fútbol, entonces siempre uno termina buscando que gane alguien. Eso y haciendo algunos freelanceos musicales, sí, escribiendo para algunos medios de Argentina, que es lo que me ha mantenido, que he mantenido haciendo
con el paso del tiempo, tanto para el diario Página 12, que es de donde yo vengo, yo soy periodista gráfico originalmente, y antes de estar en MTV, que es el motivo por el cual tú me estás buscando, básicamente era editor del suplemento joven del diario Página 12 en Argentina, y bueno, así fue como me encontraron y me ofrecieron, me hicieron la prueba y me ofrecieron el trabajo ese que hace que tú hoy estés entrevistándome, aparentemente. Claro. Dos cositas. Hincha de Boca, extraña Boquita. Por supuesto. No, por supuesto. Sí, sí, claro, claro, claro. No hay, o sea, no hay nada que me haga más feliz que cuando voy a Argentina a visitar, es ir a la cancha de Boca. A ver a Boca no es problema porque lo he visto, salvo en mis primeros años, cuando, por esto que tú decías y por lo de la tecnología y todo eso, cuando llegué a Estados Unidos fue difícil, digamos, fue difícil. Tuve la maravillosa suerte de que me llevaron a trabajar a Nueva York, una ciudad increíble, y ahí hicimos el noticiero de MTV durante 3 años, y luego me llevaron a Miami. Cuando me llevan a Miami es que recién empiezo a ver el fútbol argentino en directo. Estuve 3 años sin verlo, y no había, no había radio por internet, o sea, era como estaba empezando. Entonces, la anécdota más simpática es que con los envíos de las notas que se hacían, en este caso en Argentina, con los envíos de FedEx, ¿no? Con perdón de la publicidad, con esos envíos, mis amigos me metían siempre, todas las semanas, un VHS con un partido grabado, ¿no? O el programa que recopilaba todos los partidos, con lo cual, sí, Boca es una pasión. Boca es una pasión. Y bueno, volvemos a lo de los inicios en el periodismo. Sí, yo las pocas cosas que encontré tuyas son escritos en Página 12. Y entonces ahí viene mi pregunta, ¿cómo fueron esos inicios tuyos en el periodismo y cómo fue tu primer reportaje gráfico, por ejemplo? A ver, bueno, lo que pasa es que en el periodismo, bueno, como en todos lados, el periodismo gráfico empezás y empezás de abajo, ¿no? No firmás tu primera nota en la primera semana en que estás ahí. Digamos, por ejemplo, empecé esto de que estoy haciendo un programa en el cual mezclo fútbol y música, no es casualidad. Yo soy periodista recibido como periodista con especialidad deportivo, y en aquellos momentos, en los diarios que empecé trabajando en 2 diarios y una revista, todos dedicados al fútbol, y luego también trabajé en una agencia de noticias dedicadas al fútbol, de toda esa época hasta que, no voy a decirte mucho los años porque si no esto va a ser un desastre. Entonces, vamos en esos, digamos, de lo del fútbol, por ejemplo, pero esto te va a dar una idea igual. Mi highlight, digamos, en ese momento fue haber escrito una larga entrevista, un mano a mano con Ricardo Bocchini, que es un jugador de Independiente muy famoso, era el ídolo de Maradona y es Dios para la gente de Independiente, que es un club que es el que más Copas Libertadores ha ganado hasta el momento, que tiene 7, y es bueno, el estandarte de este equipo, ¿no? Entonces, básicamente, ese fue mi claim to fame, así, mi highlight del periodismo deportivo en aquella época, y después ya cuando en ese mismo diario, que era el diario La Razón, yo después de estar un par de años con deportes, justo se va el chico que escribía en espectáculos, en el que escribía de música, y caminé 3 o 4 pasos, me entero, y caminé 3 o 4 pasos hasta el escritorio de la sección espectáculos y me ofrecí al editor. Le dije, si en algún momento hay posibilidad de escribir alguna nota de música, yo encantado. Entonces me mandaron a cubrir algún recital y al poco tiempo escribí mi primera nota importante, que fue sobre Siouxsie and the Banshees. Fue a Argentina a mediados de los 80. Y bueno, entonces cubrí ese recital en el cual la escupieron porque ella era como un símbolo punk, y entonces el argentino medio interpretaba que ser punk era escupir y nada más, y bueno, entonces
la escupían todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y entonces la recuerdo, es una imagen que no se me va a borrar nunca, que es verla a Siuxi dejar caer el micrófono con cable, dejarlo caer, entonces que tuviera un largo, entonces agarrarlo por el medio al cable y revolearlo como si fuera para enlazar un animal, y se los tiraba a la cabeza de los que la estaban escupiendo, ¿no? Una imagen de combate total, que no le pegó a nadie, evidentemente, pero estaba desesperada, pobre. El título que le puso el editor, que me dio esa oportunidad de escribir, fue maravilloso. Él puso Húmedo recital de la inglesa Siuxi. Más acertado no podía ser. Sí, sí, sí. Así que esas fueron mis dos notas que más recuerdo de mis comienzos. Y uno está en el lugar que tiene que estar y en el momento que tiene que estar para lograr lo que uno logra, ¿no? Yo siempre he dicho que uno no está casualmente en tal o cual sitio, sino que por alguna razón debió haber estado ahí. Tú estuviste en el momento y en el lugar adecuado, con las situaciones adecuadas. Tal cual, tal cual. Bueno, pero sí, eso sí, indudablemente, indudablemente. El que hace el gol es porque está parado en el momento justo del lado, ¿no?, habilitado. Pero sin atribuirme ser goleador, lo que digo y lo digo siempre a todos es, lo importante es que te surjan oportunidades y después está en ti, ¿no?, poder enfrentar esas oportunidades y tratar de hacer un buen papel, ¿no? Totalmente. Ahora vamos a, ¿cómo llegas a MTV? Me contaste un poquito de que te hicieron una prueba. Claro, bueno, ellos digamos, MTV nace en octubre del 93, el MTV Latino, y yo entré en febrero, yo empecé a trabajar para ellos en febrero del 95, o sea, tenían 1 año y 3 meses de vida. Entonces, en ese año y 3 meses se suicida Cobain. Ruth Infarinato da la noticia y un poco y a su vez tenía mucho éxito en Estados Unidos la versión del noticiero que conducía Kurt Loder, que era un periodista de la Rolling Stone. Entonces, la idea de que el noticiero fuera conducido por una persona que no necesariamente tenía un background televisivo, sino que era un background de periodismo gráfico, una persona con ese tipo de antecedente, hizo que salieran a la búsqueda de un perfil así, de alguien que pudiera escribir sus guiones y que pudiera presentarlos en cámara. Yo, por el lado de escribir, no tenía problema, presentar en cámara no tenía ninguna práctica. Una cosa como para decir, sí, soy muy hábil en esto, y bueno, quedó claro eso, en una buena cantidad de programas quedó claro que me hacía falta aceite en el engranaje, pero bueno, con el tiempo le fui tomando la mano. Fue difícil, ¿no? Traducir la forma de escribir para un diario, para una revista, a escribir un guión televisivo no es tan complicado como sentarse frente a la cámara y dejar de pensar que te está mirando mucha gente. Y en ese momento miraba mucha gente y era un poco tensionante, pero bueno, ya pasó. Ya pasó. Y fue bueno. Ya pasó y fue bueno. Sí, ¿Cómo te haces una prueba en TV? O sea, esa es una parte que quiero yo. Bueno, me pidieron ellos, fue gracioso. El director del noticiero, Ivano Leoncavallo, estuvo en Buenos Aires y haciendo castings y no me hizo entrevista a mí. Entrevistó a distintos periodistas y había estado entrevistando en Chile, en Colombia, en México, había estado entrevistando en distintos países y tenía distintos videos, pero no estaban del todo conformes con los candidatos que habían visto, evidentemente. Entonces, porque tenían buena relación con la gente de Soda Stereo, la jefa de prensa de Soda Stereo, Analía Gómez, les no sé, habla con Ivano. Ivano le pregunta si conocía más periodistas, que no estaba definido el rol, que necesitaba más periodistas. Y entonces ella le dijo, bueno, le dio mi nombre, ¿no? Y me llamó por teléfono luego, Analía, y me dijo, no te asustes si te llama un gringo, porque le di tu teléfono.
son los de la MTV que andan buscando un conductor para el noticiero, y me dio casi un infarto. Wow. Pero bueno, evidentemente me llamó, y bueno, en mi inglés chapucero traté de defenderme. Ivano también había estado en el lanzamiento de MTV Brasil en 1990, entonces entre su portuñol ¿Y tu poco y inglés? mi inglés de la época, concertamos qué es lo que había que hacer, me mandó un fax con las instrucciones, me grabé en casa, con la ayuda de Miguel Aspirós, que luego terminó trabajando para Caiga Quien Caiga, es un programa muy conocido de la Argentina, un camarógrafo de Caiga Quien Caiga, muy conocido. Él acompañaba a Andy Kuznetsov, que es una celebridad en Buenos Aires y en Argentina, en televisión argentina, ya desde muchos años. Y bueno, me filmó él, que era un estudiante en esa época, y editó él, y me dio un VHS en nada, lo hizo todo súper rápido, y lo metimos en un FedEx, y allá fue para Nueva York. Y me llamaron de nuevo y me dijeron, nos gusta, pero queremos hacer una prueba en serio en Miami, te vamos a mandar un pasaje. Y entonces me mandaron el pasaje y fui a Miami, y bueno, ahí me hicieron una prueba con teleprompter. Entonces en Miami lo que tuve que hacer, que eso ya me dio mucha más fortaleza, porque bueno, además de que estaba entusiasmado con todo, porque ya que me mandaran y me pagaran el pasaje, Ya era bastante, claro. pero me dio mucha tranquilidad poder escribir lo que iba a decir en esa prueba. Entonces cuando lo escribí, me dijeron, bueno, acá hay a escribir sobre, no sé, tal o cual artista, noticias, y escribí eso, y luego lo pusieron en el teleprompter, y ahí descubrí que era una pavada hacer televisión, porque estaba todo escrito. En fin, lo hice, les gustó, y me ofrecieron el trabajo ahí sí, formalmente, y al mes de eso me mudé a Nueva York. O sea, de buenas a primeras. Yo había ido a cubrir para el diario Página 12 los Rolling Stones, que estaban haciendo la gira que termina en la primera gira por Sudamérica, en el 95 en Argentina. Y había ido a cubrirlos a Nueva York precisamente, y porque fue en el mismo fin de semana del 25 aniversario de Woodstock, del Festival de Woodstock. Yeah. Y bueno, cubrimos los 3 días de Woodstock y luego los Rolling Stones. Un viaje maravilloso, y me enamoré de Nueva York, y deseé con todas mis fuerzas vivir ahí algún día. Y esto fue en agosto, y sin saberlo realmente, 5 meses después estaba viviendo en Nueva York. No me preguntes por qué, pero bueno. ¿Cómo fue cambiar de ciudad y de país? Y es una locura. Es una locura. Tenés que tener ganas, y no sé. Fue la verdad que muy difícil al principio. Fui solo, llegué en el invierno de febrero en Nueva York, que estaba nevado hasta arriba. Y bueno, estar solo ahí hasta que vino mi mujer y mi perro, o sea, que empezó a tomar forma la mudanza, digamos, la primera parte, y el trabajo y los nervios, todo eso, toda la primera parte fue bastante difícil. Bastante difícil. La verdad que pensaba que me iba a volver pronto y al final aguanté. Lo mismo decían los DJs, ¿no? Que esperaban que no dure más allá de un mes, y terminó siendo más de 1 año y medio fuera, sí, en hoteles, ¿no? Terminó, sí, la verdad que a todos nos pasó, digamos, y fuimos a lugares a hacer cosas por un año, con contratos de un año. Bueno, MTV me hizo un contrato por un año, terminé trabajando 5 años para ellos, y luego, bueno, ya me quedé en Miami. En Miami empezó el boom de las compañías de internet, me contrató loquesea.com, que era una compañía venezolana con capitales extranjeros, y bueno, entonces estaban instalados en New York, y bueno, entonces yo, que estaba en ese momento en Miami, hice como una página a la que le puse Pan y Circo, que era el nombre de una revista que había editado en Argentina con otros compañeros en el 91. Entonces le puse Pan y Circo de nuevo a mi sección, y digamos, y
y le di forma a una especie de corresponsalía con gente reportando desde distintos lados, entonces era mi cara y distintos reporteros ahí publicando, estuvo bárbaro, duró 2 años más o menos, un poco antes de que cayeron las Torres Gemelas, fue que el sitio ese se quedó sin plata, como todas las .com en ese momento, y bueno, fue una gran experiencia, pero nunca imaginé que todo lo que hicimos, que fue un montón, porque era mucha gente reportando, iba a desaparecer, porque, digamos, es como que desapareció el sitio, desaparecieron los archivos, no es que el sitio quedó ahí fijo como puede quedar un sitio ahora inmóvil. En aquel momento lo levantaron todo, todo, todo. Con lo cual, bueno, no hay más que mis copias del momento como registro de eso, pero eso es lo que me mantuvo. Entonces, después de ahí empecé a escribir en inglés, en el Miami New Times, que es como un semanario alternativo. Empecé a escribir de música en español, pero en inglés, que era algo que a ellos les faltaba. Y bueno, esa también fue como volver a empezar, porque empecé a escribir en inglés, que era algo que nunca hubiera imaginado que iba a poder hacer. Me llevó a mis comienzos en el periodismo, donde iba con mi notita y le daba al editor la nota con temor ahí a ver qué iba a quedar, qué iba a sobrevivir de eso. Y bueno, lo mismo fue con el inglés, hasta que le agarré un poco más la mano y empezar a reconocer lo que uno escribía más y más en lo que salía publicado. Estuvo bueno también. Fueron distintos momentos. Y después me vine aquí a Los Ángeles en el 2004 y desde entonces estoy aquí. Trabajé los últimos más de una década para DirecTV Latinoamérica aquí en Los Ángeles. Y en DirecTV Latinoamérica alimentábamos dos canales, uno de entretenimientos y otro de deportes. Entonces, por eso siempre convivieron estas dos pasiones en mi trabajo, por suerte. ¿Ninguna filial de MTV como posibilidad de volver, de hacer algo nuevamente con MTV? No, creo, no, son momentos. No es que me lo hayan ofrecido y yo dije, no, ya está, ya pasó. No, pero la verdad es que es un canal que, digamos, por representar a la juventud de cada momento, tiene que ir modificando, digamos, y bueno, y también fueron distintas épocas que pasaron. Hay mucha gente que todavía se acuerda muy bien de la época que nosotros representamos, porque era como un canal más rockero, ¿no? Que lo que luego también entre la falta de presupuesto y la moda de los reality shows hizo que el canal cambiara, ¿no? Entonces empezaron en vez de producir tanto y gastar tanto en producir, viajando y haciendo cosas así, que era algo que fue maravilloso poder hacer. Bueno, la verdad que ellos empezaron a incorporar más material ya prehecho en Estados Unidos, que le pusieron, digamos, empezaron a subtitular más que producir. ¿Fan de Radiohead? Sí. ¿Y de qué más? Y bueno, digamos, soy fan de Radiohead porque es de la familia de Pink Floyd, Yeah. ¿no? Lo considero parte de la familia de Pink Floyd, digamos. Pero bueno, con el paso del tiempo me he hecho muy, muy, muy fanático de Bob Dylan y con el paso del tiempo también he revalorizado más y más y más y más a los Rolling Stones, pero también me encanta la música electrónica y bueno, el hip hop. O sea, la verdad es que tengo un gusto bastante variado, pero los nombres son los nombres que nos gustan a todos. Marley, no sé. El reggae también me gusta el dub y la música electrónica. O sea, fueron distintos momentos. Una vez en un cumpleaños fui a ver a Ronnie Size. Siempre estuve muy, muy pendiente de lo que eran las nuevas tendencias y en la electrónica, digamos, a fines de los 90 y principios de los 2000 hubo bastante presencia de música electrónica que fue variando y la verdad es que se me viene a la cabeza dubstep con Ronnie Size, pero no me puedo acordar ahora cómo se llamaba ese género, que duró un poco tiempo, pero era muy acelerado y bueno, estaba más que nada era más bailable que otra cosa, te pegaba en el pecho, eso es el beat. Pero después el hip hop tradicional, también he ido a ver
a los del hip hop grandes los he ido a ver a todos. Todos. Bueno, Run DMC no lo vi, pero después he visto todo. He visto a Jay-Z, he visto a The Roots, he visto a Kendrick Lamar, del Más Cerca en el Tiempo. Wow. No sé. He visto... Bueno, tu ubicación geográfica ayuda mucho, ¿no? Claro. Y tener trabajo. Porque no es que como periodista estoy yendo a cubrirlos y entonces me dicen, sí, por aquí, señor, venga, siéntese. No, o sea, es tener un trabajo y tener la posibilidad de comprar entradas, estar ahí y comprar entradas para ir a verlo, ¿no? Porque, bueno, la época de MTV en que nos regalaban las entradas había pasado. Genial. Metámonos un poquito con MTV. MTV, como tú lo decías, comienza en octubre del 93, el MTV Latino, que todos conocimos, o que al menos quienes vivimos de esa época lo recordamos, toma un giro bastante radical en el año 99, ¿no? Cuando empieza a hacer más pop que alternativo. Dímelo. Sí, exacto, empieza a hacer más Dímelo pop. tú. Exactamente. Más pop que alternativo, lo cual choquea mucho, pero, a ver, yo no te digo que no me desagradaba, yo creo que estaba como que en lo que tenía que estar. A donde voy es a el hecho de que poco a poco se fue el M para quedar solo el TV. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué pasó con MTV? Entonces te pregunto a ti, Javier Andrade, ¿qué pasó con MTV? ¿Qué pasó con MTV? Básicamente lo que te dije antes, que es que los jóvenes son siempre distintos Claro. y hay que estar encima de eso. En el 99 era la época de las boy bands y Ricky Martin. Exacto. Y Shakira vino también después. De todo eso, quedó claro con el paso del tiempo que Shakira era rock al lado de todo eso. Uh-huh. Sin embargo, para el MTV que nosotros estábamos haciendo, hasta a Shakira la poníamos en tela de juicio, ¿no? Era pop, claro. Claro, pero al lado de Ricky Martin era Led Zeppelin. Claro, por supuesto. Se sentaba a tocar la batería y, bueno, era como simpática. La verdad es que, nada, simplemente cambiaron las modas y también, ¿qué pasó? Se quedaron, digamos, tuvieron que recalcular el tema del el gasto económico de lo que era producir televisión en una región que tenía muchos problemas económicos en todos lados. Entonces, si el canal no podía recaudar la plata que invertía, porque de los países, o sea, un país o el otro le iba mal o la economía le iba mal, entonces, ¿no? La recaudación pasaba a incidir en las decisiones que tomara MTV. Y bueno, entonces en ese momento eso y el vuelco hacia el mundo pop hizo que fuera un 1+1, ¿no? O sea, empezaron a dar artistas en la búsqueda de público, en la búsqueda de agradar, de ser más amplios, empezaron a abrir ¿no? Se cambió también la directiva, entonces hubo muchos cambios. Ellos hicieron muchos cambios, pero yo los entendí como totalmente naturales. Una evolución. Cuando se nos acabó a nosotros, cuando cerraron el programa, digamos, la división Noticias MTV en Nueva York, explicándonos que no tenía absolutamente nada que ver con nuestro trabajo, que estaban absolutamente contentos y orgullosos de habernos tenido, pero que no nos podían pagar más, ¿qué vas a decir? Claro. Nada, agradecer la experiencia obtenida. Y bueno, luego yo continúo haciendo noticias desde Miami, pero ya en un plano más acotado a nivel producción. Igual pudimos hacer especiales, tuve la chance de hacer una hermosa entrevista con Manu Chao, una hermosa entrevista con Cerati, una hermosa entrevista con Saúl Hernández, una hermosa entrevista con Tacuba. La verdad que pudimos hacer unos muy buenos especiales con Los Piojos, una banda que en Argentina no te iba a un programa de televisión ni loco. Entonces, había realmente digamos, posibilidades de conseguir cosas. Pero bueno, en ese fin de milenio, lo que sucedió fue que, bueno, estaba cambiando la onda y por suerte en el plano mundial
aparecieron grupos como White Stripes, ¿no? Que empezaron a levantar la bandera del rock en el medio de un vuelco hacia el pop con NSYNC, con Britney Spears, con The Backstreet Boys, con 99 Degrees, con Ricky Martin, en fin, era todo un contexto. Pobre, lo atormenté. Una vuelta que lo entrevisté para el Miami New Times, lo entrevisté a Draco Rosa, que es un capo total, pero no podía parar de preguntarle cosas de ser un ex menudo, y el tipo se me calentó. Pero tenía razón, pobre, lo atormenté con preguntas y me decía, ya pasó eso, ya soy otra persona, ¿no? Pero bueno. Me preguntabas de la vida, ¿no? Claro, o sea, le preguntaba por crear ese tipo, cómo era ser rockero y al mismo tiempo crear ese tipo de éxitos, ¿no? Y entonces, pero divino, la verdad que divino. Después lo conocí, fue un gran entrevistado y una gran persona cuando lo conocí en persona, porque esto era por teléfono, entonces me decía, pero brother, buenísimo, estuvo muy bueno. Muy bueno. En fin, ¿qué pasó con MTV? Pasó lo que el tiempo. Lo que debía pasar. Y bueno, viste, también cambiaron mucho y esas decisiones económicas, como te decía antes, derivaron en que fueran más por lo enlatado, por subtitular y por gastar menos plata, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo era lo que estaba de moda, estos que se hacían daño, ¿cómo eran? Los que... Celebrity Deathmatch. Jackass. No, Jackass. Ok. Ese tipo, eso lo pasaban mucho tiempo eso. Yo debo admitir que lo único que en realities que vi y que me encantó eran de Osbournes. Y fue como que lo más genial y hasta el último minuto fue espectacular. Pero luego de eso ya no vi nada más, así que no. Fue muy sí, bueno, Ozzy también. Es personal. A sacarse el sombrero. Le hice una entrevista y viste que tiene como, él tiene como movimiento de manos, vamos a decir. Ay, ¿no? Que tiene así. Y le hice una entrevista un día y tenía tantas pulseras puestas que con sus manos se metía en el micrófono el ruido de las pulseras golpeándose entre sí. Eran pulseras, ¿no? Eran como de metal, así, no sé, de plata, no sé, lo que fuera, pero me parecía un cencerro estar hablando con él. Muy simpático. Y además tratar de entenderlo, ¿no? Porque siempre los ingleses me han costado más que los norteamericanos. El inglés británico, ¿no? Y ahí un poco metiéndome un poco a las noticias de MTV, yo siempre he escuchado que de tu parte, la entrevista a Bono cuando fue a Argentina y estuvo con Madres de Plaza de Mayo fue para ti como que de las más impactantes. ¿Cómo fue eso para ti? Sí, qué bueno que hayas visto eso. Y definitivamente creo que fue, digamos, quizá la nota favorita por mi amor por YouTube. Otro yo lo consideraba hijo de Pink Floyd hasta que apareció Radiohead y era más todavía, ¿no? Pero la verdad es que, porque así me los vendieron, me acuerdo cuando en una disquería de Argentina me trataban de vender el CD no era CD, era el disco, de YouTube, me decían, es el nuevo Pink Floyd, y me quedó eso en la cabeza, pero después nada que ver. Pero la verdad es que en ese momento, cuando en el 98 estoy cubriendo eso, y después del show, con toda la adrenalina de haber visto YouTube por primera vez en Buenos Aires, con el estadio de River a pleno y digamos, la gente totalmente emocionada, haber ido a entrevistarlo esa misma noche al hotel, digamos, no sé, el concierto habrá terminado a la medianoche, creo que empezamos la entrevista como a las 2:30 de la mañana. Wow. Salimos de ahí caminando y con Ivano, con mi jefe, Ivano León Cavallo, y le dije, ¿y ahora qué, Ivano? No sé, me quedé sin, no sé, sin norte. ¿Qué voy a ansiar ahora? Y bueno, al poco tiempo nos cortaron, así que tenía razón en la premonición, porque fue en el 98, así que veníamos desde el 95. Pero fue hermosa entrevista y él muy simpático, bueno, es muy, muy simpático. Sí, con lo cual, la verdad es que me hizo sentir bien y más allá de los nervios y todo eso de estar frente a un superstar en ese momento, la verdad que, bueno, salí de ahí más contento que perro con dos colas.
Cosas que pasan. Y si saliste como perro con 2 colas de Bono, ¿cómo fue salir de Madonna en Argentina haciendo de Evita? Y a Madonna la entrevisté también o sea, a Madonna la entrevisté ¿En la Casa más Rosada? largo en Budapest, En Budapest. Ok. Pero o sea, en Argentina estuve en la conferencia de prensa y ahí le pregunté también algo, primero, y siempre tratando de preguntar primero en la conferencia porque eso es lo mejor, ¿no? Porque una conferencia de prensa con tantos medios, ahí hay que primerear. Esa es para mi teoría, ¿no? No quedarse callado. Y después también le pregunté cuándo fue la premier aquí en Los Ángeles. Le pregunté si iba a volver a Argentina y Madonna me respondió, ¿me van a permitir entrar al país? Y bueno, y entonces nosotros fuimos, durante la filmación de Evita, fuimos a Budapest, porque ahí estaban, como había mucha controversia en Argentina por el tema de que Madonna, ¿no? Que era como el diablo representar a la santa, bueno, había mucha resistencia, entonces muchos lo filmaron en Budapest porque tenía edificios viejos, un poco como era el Buenos Aires de los 50. Entonces, esa fue la explicación que daban, y filmaron muchas cosas ahí, y entonces MTV News, Kurt Loder, fuimos los 2 equipos, fuimos Ivano y yo, y el equipo de MTV News Estados Unidos, que era un poco más numeroso que 2 gatos, ¿no? Seguramente. Y bueno, fuimos con ellos, y entonces Loder la entrevistó más largo, y a mí me dieron ahí 10 minutitos, y que bueno, fue una gloria, sí, una gloria. Pero mi favorita creo que a nivel concepto no pasó durante el tiempo de Semana Rock, sino fue cuando ya no estaba en Semana Rock, que estaba en Miami, que hice esa entrevista como de 1 hora con Manu Chao ahí en el estudio, que bueno, por la profundidad de las cosas que dijo Manu Chao en ese día, es mi favorita por lo que representa, aunque a Manu Chao también lo había agarrado. Eso iba a decir, en Brasil, en el 96 en Río de Janeiro, que también estuvo buenísimo, sí, en Río de Janeiro. Sí, la verdad, Manu Chao es digamos, es así, mi corazón. Pues todo lo demás es como intelecto, pero Manu Chao es como me pega más en el corazón. Sí. Es como la cumbia, Manu Chao es como la cumbia, más o menos, como que te llega ahí sin que te des cuenta. Y te gusta, que es la parte más divertida, ¿no? Sí. Oye, y Javier, ahí te tengo una pregunta sobre ambigüedades y decisiones. Buenos Aires, Argentina, despedida Soda Stereo. Miami, show unplugged de Los Ratones Paranoicos y de Spinetta. Sí. ¿Cómo hago? ¿Cómo me divido? Estuve en ambos. En el show de Los Ratones no, pero fui a entrevistarlos a Miami. Pero fueron coincidentes esas fechas, esas semanas fueron las mismas fechas, porque estuve en Argentina en la fecha fin. El show de Ratones Paranoicos y Papo, sí, y Charlie. Exacto, el show de Ratones de Papo y Charlie. Bueno, a ellos los entrevisté antes. 2 o 3 días. Ajá. A ellos los entrevisté, que entonces debe haber sido así. Viajamos hacia Miami primero, donde estaban los ensayos porque fue todo junto que estaban haciendo. Estaban haciendo Spinetta, ajá, Ratones, Spinetta y Ratones. Pero exacto, como Ratones habían traído a Papo y a Charlie, había una cantidad de celebridades argentinas ahí en ese fin de semana o en esos días, increíble. Y ahí entrevistamos a todos. Pero yo no vi ninguno de esos 2 shows, tenés razón. ¿Por qué? Porque fui a Argentina, yo estuve cubriendo. Exacto. Claro. ¿Fue el mismo 20 de septiembre? ¿Estoy mal? ¿20 de septiembre? Ya alrededor de la primavera, sí. Definitivamente, bueno, entrevisté a Spinetta, entrevisté a Los Ratones con Papo y Charlie, juntos, que primero estaban Los Ratones con Charlie y después vino Papo. Y cuando vino Papo, Charlie se fue, algo así. No creo que habré tenido más de 1 minuto o 2 minutos con todos, Los Ratones y
Papo y Charlie juntos. Pero sí los entrevisté durante los días en que estaban ensayando. Claro, porque se rumoraba la posibilidad de que Charlie aparezca también en el Unplugged de Spinetta, pero cosa que nunca sucedió, ¿no? No paré. Creo que por lo que leí después Sí, decían por el tema no era intención de que se claro, juntaran. sí. Pero estuviste en la despedida de Soda en Buenos Aires, hiciste un especial espectacular. ¿Cómo fue esa historia? Sí. Y la verdad es que fue muy fuerte porque creo que eso también creo que tiene que ver con el cambio de época en MTV. La despedida de Soda Stereo también creo que tiene algo que ver. Porque era una banda que aglutinaba al continente. Creo que de algún modo era como un común denominador en el cual podía haber mucha gente que estaba de acuerdo y que no pasaba con ninguna otra banda en Latinoamérica. Después Café Tacuba creo que tomó esa posta, ¿no? La de ser intelectuales, hacer linda música y, digamos, ser reconocidos casi por igual en distintos países, ¿no? ¿Qué te gustaba cubrir más? ¿Las cosas de, qué sé yo, un show unplugged, por ejemplo, o ir a una cobertura afuera de cualquier otro tipo? No, me gustaba hacer lo que hacía y estando en esa posición, todas las cosas que hacíamos me gustaban. La verdad que no, hay notas que, bueno, obviamente, como te digo, la de Manu Chao, así me pegaron, me las acuerdo más, o lo de Brasil, la nota en Brasil. Las coberturas en distintos países siempre son mejores qué sé yo, que ir a ver un show en un lugar, que sea un unplugged, ¿no? El del show unplugged de Soda Stereo era el día de mi cumpleaños. Oh, ya. Así que... ¿Regalas? Bueno, obviamente. Sí, hermoso. Y la Divina de Ruth hizo que la gente que estaba preparando antes de que empezara el unplugged dijo que era mi cumpleaños, entonces digamos, que me dediqué, que me aplaudieron, algo así, entonces yo estaba ahí entre la audiencia, entonces fue muy lindo. Y después vino Soda Stereo y tocó ese show que más o menos estaba bastante lindo, ¿no? Es icónico, ¿no? Es icónico. Sí. La verdad que, nada, ha sido una linda carrera de eventos que, bueno, agradezco al cielo que se me hayan cruzado. Bueno, y ahora como periodista quiero preguntarte, bueno, sabemos que, bueno, de lo que tú igual nos comentabas, que es la muerte de Kurt Cobain lo que da como el pie para que se nazca el departamento de noticias de MTV. Cuando tú vas a Nueva York, básicamente a preparar todo lo que es el departamento de noticias, ¿cómo armas tu equipo? ¿Cómo funcionaron? ¿Tú cómo eran las funciones? ¿Cómo preparaban la producción del noticiero? Yo era un miembro del equipo. Yo no armaba. Yo lo único que tenía que hacer, yo tenía que ocuparme de guionizar, digamos, guionar la información, conseguir información, porque en ese momento había que conseguir información y nuestra red no era como ahora podría ser, ¿no? Ya sabemos, es distinto. Yo llamaba por teléfono teníamos lo que se llamaba stringers, que son como los corresponsales, serían corresponsales en cada país. Entonces, por ejemplo, de Ecuador estaba, Carlos no Sánchez. en Ecuador, pero en Ecuador estaba, teníamos a Freddy León, que vivía en Nueva York, productor divino, y él conseguía data de Ecuador. Entonces, obviamente que lo que me decía Freddy para mí era palabra santa. Claro. Y digamos, a su vez en Argentina teníamos distintos corresponsales, había luego gente obviamente en México, en Chile, en Uruguay, Perú, en Colombia, teníamos gente en todos lados y la forma de conseguir la información era, nos enterábamos de algo por el diario o llamaban por teléfono a que esa persona que estaba sentado en estos países que te digo nos dijera cuál era la novedad de la semana. Claro. Entonces, y esa idea de, digamos,
de que el noticiero llegara para todos por igual, de que no fuera segmentado como luego el canal se segmentó, al poco tiempo de vida lo segmentaron, ¿no? Digamos una zona norte, una zona sur, después una zona oeste, y bueno, para mí eso fue el mayor orgullo, quizá, que saber que el producto que estábamos haciendo nosotros digamos, se veía por igual en todos lados, con lo cual eso te daba te obligaba a que fueran, digamos que no podías enfatizar un solo país o uno o dos países, tenías que tratar de ser lo más salomónico posible y tratar de dar información en general. Y mezclarla con lo norteamericano, que eso es lo que le daba el sabor también, porque a los artistas sudamericanos les gustaba verse al lado terminaba la nota de Madonna, ya que lo mencionamos, y entonces decía, bueno, entonces ahí hablabas de una artista femenina de un país de Sudamérica y bueno, ¿no? Una banda que tenía una cantante femenina o lo que fuera, o lo juntaba. ¿Cómo era compartir el estudio? Es decir, ¿cómo usaban el mismo estudio para Semana Rock, tanto la versión estadounidense como la versión latina? Porque, bueno, yo he estado trabajando en televisión y es divertido cuando vas a otro país por franquicia y te toca en la mañana la versión colombiana, en la tarde la versión ecuatoriana, Sí. etcétera, Bueno, etcétera. pero por eso esa es, digamos, sí, es tal cual como lo estás diciendo. Grabábamos en distintos días, ellos grababan mucho más contenido y tenían más conductores, porque no era solo Loader, tenían dos o tres chicas y otros varones que también grababan noticias y tenían una cantidad de horas de grabación mucho más intenso que el nuestro. Nosotros era como que teníamos el día viernes, que grabábamos los viernes y salíamos al aire, diríamos, era live to tape, como se decía, que era, lo grabábamos como en vivo, pero no era en vivo, sino que salía al rato. Claro. Y entonces lo grabábamos los mismos viernes y salía a la noche. Y nada, ellos terminaban, ¿no? Es gracioso, que te encontrás en el camarín ahí con ellos ¿viste? Sacándote el maquillaje o maquillándote al lado de ellos, que yo, una de las primeras cosas, obviamente que nunca me había maquillado hasta que llegué al TV, así que la gente, que tener ahí una maquilladora ahí que... Entonces, en ese lugar del maquillaje es que se producían diálogos así, y que eran siempre, ellos tenían muy buena onda y les parecía como simpático tener a un sudamericano ahí sentado, haciendo lo mismo que ellos, usando digamos, un set parecido, porque el set era parecido, cambiaban los carteles, básicamente, ¿no? Entonces Claro. era como... eh, era así todo en pos digamos, de mantener los costos en línea, ¿no? Entonces, estaba bueno, y en esa sala de maquillaje me he encontrado algunas celebridades, la que más me acuerdo es Lou Reed, porque yo estaba que me tenía que grabé antes ese día, Ya. grabé antes que ellos, normalmente grabamos después, pero ese día tuve que grabar antes por no me acuerdo qué cosa, y entonces estaba apurado, y salgo de grabar hacia el camarín y me voy a apurado a sacarme el maquillaje, lavarme la cara, y cuando me estoy lavando la cara así, miro para el costado, estaba Lou Reed ahí maquillándose. Entonces, bueno, sí. Pero no había selfie en esa, no había Para dame tomar. una foto, Lou. No, pero nada, cambié un par de palabras ahí con Lou Reed y bueno, ya está. Claro, y te queda, ¿no? Como recuerdo. ¿Con quién de todas las personalidades con las que has estado, bueno, quedan videos de recuerdo, fotos de recuerdo, así que digas, esta foto debía haberme hecho? Ah, que me debía haber hecho, y qué sé yo, por ahí probablemente con unos cuantos, pero no, tengo algunas fotos que fueron con Manu en Brasil y con Bono en el hotel de Buenos Aires esa noche, y no, con Madonna no. No, con esos dos estuvo buenísimo. Son los que tengo y que recuerdo fácilmente ahora. O sea, sí. Y no había selfie, no estaba esa onda. No había teléfono, no. No estaba, no había teléfono, ni siquiera los chatitos, eso, nada, Claro, ninguno, claro. ninguno, ninguno. Así que bueno, perdón.
Perdón por ser viejo. Yo veía, investigaba un poco antes de entrevistarte para más o menos saber en qué estabas y encontraba mucha gente que decía, Javier Andrade, pero ya de él no sabemos nada, no sabemos nada, nadie dice nada, no, 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 desde que salió de MTV no sabemos nada de Javier Andrade. Y por eso decía, qué raro, debe haber algo en algún lado. Y por eso pregunto, ¿tu uso de las redes sociales cómo es? ¿Que netamente laborales, te cuentas por ahí algo personal? ¿Cómo las estás usando? No, sí, moderado, o sea, moderado tampoco, sí, digamos, fue desaparecer un poco también es muy tensionante la tele. Y al menos si no sé, si salvo que, no sé ahora, porque ahora con el tema de los youtubers y todo eso, es como que todo el mundo está fascinado con poder expresar su personalidad, ¿no? Pero, digamos, en el mundo de la prensa no necesariamente uno está preparado para estar en televisión. Y bueno, yo no era ese tipo de personalidad, yo era más bien el típico periodista gráfico, básicamente. Entonces, la tele fue como una cosa muy fuerte y después de eso sí me gustó como medio para trabajar en televisión, pero, pero no necesariamente para poner eh, la cara, ¿no? Y bueno, y con respecto a las redes sociales, ya más adelante en el tiempo, no, mantengo algunas redes sociales, pero no he estado trabajando tanto tampoco como en la música. No es que seguí haciendo cosas de música más allá de escribir notas en diarios así o revistas. Entonces, no me preocupé por cultivarlo demasiado, por ejemplo, o decir, yo soy el que estaba en MTV, ¿no? Entonces tratar de hacer bandera con eso como para tratar de conseguir eh, más seguidores, que no sé si lo lograría hoy porque ya ha pasado tanto tiempo que no sé, pero igual, eh, para responder tu pregunta, moderado uso de las redes sociales, moderado. Miro todo, me gusta, ¿viste? Soy el típico que está mirando noticias en Twitter, lo leo, sí, pero no participo tanto. Y en Instagram, bueno, un poco más, pero bueno, nada muy, muy Muy así, elaborado. abrumador, y tampoco YouTube, no tengo un canal de YouTube. Un día tendría que hacer un canal de YouTube, pero no tengo. Sí, sería interesante, lo apoyaría. Sí. Te cuento, Javier, bueno, también como para no alargarnos mucho también, eh, Redondeemos, Víctor. redondeemos. Solamente preguntarte, ahora que está de moda y que seguramente te lo han preguntado hasta el hartazgo, ya debes estar cansado de contarnos, pero igual, no quiero quedar fuera de la onda. Gustavo Santolaya y Rompan Todo. Te mencionan dentro del proyecto y me parece que está muy bien porque tú fuiste parte de ese momento histórico para lo que es del rock. A mí, ahí está reconociendo el trabajo de un montón de personas. Por eso cuando tú me preguntabas cómo hiciste, qué organizaste, no, yo era un eslabón más de esa cadena que era un equipo de trabajo fenomenal. Era el que ponía la cara, ¿no? Pero realmente había productores, eh, digamos, poniendo, no sé, todas las horas de su vida a disposición de hacer el mejor producto posible. Y bueno, entonces de algún modo que pusieran esos pedacitos de reportes de Semana Rock, la verdad que es un orgullo para mí y un reconocimiento para todos los que estaban embanderados atrás de mi cara, digamos. Y, y bueno, y con respecto a Rompan Todo en sí mismo, creo que eh, el, el mayor, la mayor crítica que podría hacerle ha habido tanto escrito en las redes que, bueno, no es una, o sea, es que el capítulo 6 para mí aprieta 20 años demasiado, salta, o sea, es demasiado, está como muy apresurado, porque le habían dedicado los primeros 5 a desarrollar todo como hasta el año 2000 y en el 6 meten del 2000 al 2020 de un modo así medio violento digamos, que para mí hubiera, no sé, por lo menos 2 episodios más. Yo creo que en vez de 6 deberían haber sido 8, ¿no? Pero bueno, evidentemente era lo que habían pactado y así lo hicieron. Eh, con respecto a eso, hubo mucha gente que remarcó que
era muy parecido al especial de rock argentino y de rock mexicano que nosotros hicimos en el 96, cuando hicimos un especial centrado en el rock argentino que estaba más o menos en esa época cumpliendo 30 años, y bueno, y con el rock mexicano que tenía también capaz más de 30 años, pues si contamos a Enrique Guzmán y los Teen Tops, pero partiendo nomás del Tri, que arrancó el Tri, que era Three Souls in My Mind, que era en el 68, bueno, más o menos nosotros contamos las dos historias, o sea, las historias de esos dos países en el 96, entonces hubo mucha gente que decía, esto yo ya lo vi en MTV, y entonces ponían el link, ¿no? Ponían el link, o sea, hay mucha gente, todo, por ejemplo, eso es otra, mira, hablando de las redes sociales también, todo lo que ves en internet sobre mí en video, no lo subí yo. Nunca, nunca, salvo en la cuenta de Twitter cuando se murió Spinetta, que puse el link a lo que alguien había subido de el bla 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 de Spinetta, que fue un especial de media hora que armamos mucho antes, ¿no? Pero cuando se murió, eso yo lo puse como forma de despedida para, bueno, uno de los grandes ídolos de la música argentina. Pero, bueno, eso, creo que demasiado apretado en Rompan Todo los últimos 20 años de la historia del rock latino, del rock argentino. Casi me sale un fallido. Pero bueno, la verdad es que estuvo bueno, es parecido, pero al mismo tiempo, si tú miras el documental nuestro, el del 96, hay muchísimo, lamentablemente, ¿no? Hay muchísimos más músicos vivos que los que Rompan Todo pudo llegar a grabar, ¿no? Entonces, creo que si Rompan Todo hubiera sido grabado años antes, por ahí hubieran tenido la chance de hablar con algunas otras personalidades importantes y, bueno, darle su lugar. Shakira no salió, y es rock. Bueno, pero ahí tenés el chiste, sí, la verdad que para mí es una omisión, claramente. Es una omisión, entonces digo, a ver, ¿no hay Shakira? A él le gusta cada cosa, dijo Andrea, qué divina. A Terciopelados me pareció genial, me pareció hermoso. Sí. Pasa que ella es celestial, Andrea Echeverry es un personaje que vive, es espectacular. O sea, sí. Bueno, yo soy fan de Fito Páez, entonces del capítulo donde sale él me pareció espectacular. Me parece que está igual, como tú dices, muy todo comprimido, pero me pareció muy bueno y creo que se pudo hacer un poquito más, pero claro, como tú y yo, gente que hemos estado en televisión, sabemos lo complicado que es cuando pactas algo y tienes que cumplir y no te queda más. No, es una pesadilla. O sea, entrevistar a 100 personas y que te firmen, nada más que te firmen los relevos de responsabilidades para que puedas usar su material. Ya, eso es titánico. Eso es titánico. Y la música, o sea, los derechos. Y luego, bueno, ni hablar. No, una pesadilla. Pero, y sobre todo para Netflix, donde todo tiene que estar clarito, porque si no, no sale. Porque si no, le hacen juicio. Entonces, fue un gran trabajo, claramente un gran trabajo. Pero bueno, dio para hablar, no sé, yo creo que debutó como a fines del año, ¿qué? 2020. 2020, fue entre... 2020, y iba como el mes de marzo y seguían diciendo, ¿no? Protestando. Yo creo pero la verdad que es señal de que, bueno. Sí, lo están señal viendo. de que estuvo. Exacto. Sí. Y como todo en algún momento puede ser que sí sea bueno. En algún momento seguramente vendrán otras nuevas versiones, seguramente de muchas más artistas. Y cada año vas cambiando, ¿no? Y tú dices, va faltando este. Y sí, bueno, ahora ya tienen que claramente, yo haría, digamos, yo lo que le dije a Nico Entel, que es uno de los creadores, le dije que tenían que estirarlo, ¿no? Tenían que volver sobre esos últimos 20 años y convertirlos en la temporada 2. Exacto. Porque bueno, ya con el trap y el reggaetón nada más, porque bueno, es el rock en Latinoamérica, pero es el trap y el reggaetón, hoy en día representan eso, ¿no? De algún modo. Representan a los chicos, entonces, mal que te pese, es lo que ellos quieren escuchar. Así que,
¿no? ¿Qué vamos a venir a decirles? ¿Qué vamos a ¿Qué es lo que decirle a tienen la que escuchar? industria? ¿Qué tiene que hacer? Claro, es así, es así. Eh, Pero bueno, exacto. Y bueno, yo solamente cerrar, bueno, justo acotando a lo que decías, que todo lo que encuentre en redes nada subiste tú. Bueno, debo decirte que sigue siendo material para mí de bastante valor ver tus Semana de Rocks viejos y verlos y recordarlos, decir, ok, esto era genial y esto se hacía así. Y la verdad, la esencia es la misma, ¿no? Entonces me siento muy honrado de haber podido compartir contigo esta entrevista y de haberte preguntado todo lo que hubiera querido preguntarte desde hace muchos años y que hoy por fin puedo preguntarte, ¿no? Y que, un placer, Víctor, la verdad que un placer, un placer. Y ver que, digamos, nada, es un orgullo que conocieras la historia, mi historia, tanto como para hacerme esas preguntas que me has hecho, así que te las agradezco no, y espero haber estado a la altura, como te decía al principio. sí, no, totalmente, para mí es un honor, te agradezco muchísimo. Dicen que tienes que ir cumpliendo etapas y yo creo que entrevistarte a ti es para mí marcarme dentro de mi vida profesional y de mi carrera, así que me siento totalmente Ojalá, satisfecho. Y que se ojalá, bueno, repita, ¿no? Que podamos volver a hablar de muchas otras cosas más adelante, que tu cómo no. tiempo lo permita y que podamos hacerlo.